Perfecto, bueno, entonces les decía bienvenidos a este curso de novillas desde cero y hacía la analogía de que es como cuando muchos de los que llegamos al noajismo y a cualquier otro campo, llegamos como cuando vemos una cometa en el cielo, vemos la cometa allá arriba, pero no nos damos cuenta que esa cometa para llegar hasta allá arriba, alguien la tuvo que haber soltado desde tierra, esperar que hubieran vientos favorables, ir soltando cuerda y tener mucho cuidado hasta que la cometa llegó allá. Cuando nosotros llegamos y vemos la cometa, pensamos que eso es todo y decimos, "Ah, ya conocemos entonces el mundo de las cometas", pero realmente nos toca rebobinar en el tiempo para poder llegar hasta la base y poder ver que en el comienzo de esa cometa hay un niño o una niña que la está sosteniendo y que la está manejando. Y es precisamente lo que nosotros queremos hacer con este curso. Vamos a comenzar desde el fundamento del judaísmo que dio pie al movimiento noágida. Y en esto hago una aclaración, no al concepto de noágida que ya existía desde muy antiguo y que de pronto no se llamaban noágidas o hijos de Noé, sino que se han tenido varios nombres a lo largo de los tiempos. Vemos entonces en unas porciones que se llamaban temerosos del cielo y había una porción del templo que era la sala para los temerosos del cielo. Si esos temerosos del cielo vivían en tierra de Israel, entonces se les llamaba Gertoshab y tienen unas reglamentaciones y unos derechos para la gente que vive en Israel, como Gertoshab. La palabra goy, ustedes saben que hoy en día no se usa, es una palabra ya un poco despectiva para nombrar a los gentiles, entonces no hablamos de gentiles, pero sí también se les llamó los temerosos del cielo y también, no me acuerdo qué otro nombre, con qué otro nombre de pronto están, y recientemente entonces se acuñó la palabra noágida como hijos de Noé, es una palabra derivada de un extranjerismo, noágide, y la traducción al castellano pues fue noágida. Algunos no están de acuerdo con ese término, a otros les es indiferente. El hecho es de que eso nos identifica a nosotros como no judíos que estamos estudiando y practicando la Torá para no judíos. Y eso es un fenómeno que es muy difícil de entender por algunas personas que no conocen el judaísmo. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco tiempo realmente la Torá se le permitió ser enseñada a las naciones del mundo. O sea, que los rabinos de Israel, que normalmente enseñan Torá para sus comunidades, para la gente judía, dedicaran tiempo para enseñar Torah a los no judíos, y no solamente a los no judíos que estaban en Israel, sino a los no judíos de todo el mundo. Esto es un fenómeno que yo lo catalogo como algo crucial y es un regalo del cielo y también es una señal de que estamos en los tiempos de la llegada del Mashiach, cuando dice que las fuentes del conocimiento van a ser liberadas, van a ser abiertas. Entonces, eso está en el sagrado libro de Zohar. Entonces, sí estamos en ese tiempo donde los rabinos se han dado cuenta de que es necesario que para que haya una corrección en el mundo, para que el mundo sea mejor, y el Mashiach pueda venir, entonces hay que prepararlo. Y no depende solo de los judíos que se comporten bien, que hagan su misbot, que cumplan con sus leyes y que sean un pueblo obediente, sino que esa obediencia también tiene que ver con que ellos que son la luz para el mundo, pues la enseñen y la difundan. ¿Por qué no se había podido hacer eso? Pues porque estaban siendo perseguidos, como hoy en día lo podemos ver con el antisemitismo, con los progromos que hacían persecuciones y matanzas de judíos durante toda la historia de la humanidad. Esto que acaba de ocurrir el 7 de octubre del 2023 no es algo nuevo, es solamente un ciclo más del odio y de
lo que persigue al pueblo de Israel. Entonces, cuando el pueblo ha estado en esa situación, pues es muy difícil ir a enseñar Torah y decirle a los demás pueblos, miren, estamos enseñando esto, porque la gente en las naciones generalmente no quiere saber nada eh, que tenga que ver con judaísmo. Entonces, esa aversión se ve mucho cuando usted quiere de pronto enseñar algo que la gente no está interesada en aprender. La gente cree que estudiar judaísmo es algo solamente para la persona prosélita, para aquel que está convencido de que quiere hacerse judío, hacer una conversión genuina frente a un Beindín, un tribunal rabínico, ya sea en Israel o en Estados Unidos, o en el país que se permita hacerlo, para convertirse al judaísmo y vivir dentro de una comunidad eh, judía. Pero nosotros hoy en día nos hemos dado cuenta que dentro del judaísmo, esa identidad espiritual para el no judío, que está dispuesto a ser monoteísta y a aceptar el cumplimiento de las 7 leyes que le fueron dadas a Noé, pues tiene cabida también y tiene también su recompensa en el mundo venidero. Eso es algo que no conocíamos porque estábamos inmersos en la religión occidental y eso no lo enseñan, eso no está en el Antiguo Testamento como mal le llaman, eso está descrito es en el Talmud, la Mishneh Torah, que es la Torah oral. Recientemente conversaba con alguien mesiánico y pues, estábamos conversando en términos muy respetuosos y me decía que no estaba de acuerdo con el movimiento no ágida. Y comencé esta charla con eso precisamente, que una cosa es el concepto del no ágida como individuo y otra cosa es el concepto del noajismo como movimiento, que el movimiento, si es algo reciente, estamos hablando de los años 80, que se difundió a través del movimiento de la Casa Jabal en Israel, propiamente desde Brooklyn, en Nueva York, con el Rebbe de Lubavitch, fue el impulsor del movimiento del noajismo. Él fue realmente la persona que dijo es necesario llevar la Torah a las naciones y comenzó a enviar misioneros de Jabal, dicen que de dos en dos, por todas las naciones para que enseñaran Torah. Entonces vemos cómo después Gallenay, a través del rabino Ginsburg, eh, y hay otros muchos rabinos como nuestro rabino Cherky, a través de Brit Olam, y Atzk Noach también, que tiene un instituto internacional, también se movió para hacer de ese movimiento algo muy grande y hoy en día podemos decir que el noajismo está prácticamente, yo creo que en un 90% de los países, con comunidades de pronto pequeñas, pero muy significativas como la comunidad de Filipinas o Indonesia. Recientemente vimos como en la India, que es un país que está lleno de dioses y de una cultura milenaria, también tiene ya comunidades establecidas de noajismo, no de prosélitos judíos, sino de noajismo. Entonces, esto se llama movimiento noágida, les guste o no les guste. Y me decía este mesiánico que lo que pasaba, bueno, empezó a preguntarme, yo le iba contestando. Cuando ya no tuvo más argumentos, me dice, mira, sinceramente, lo que pasa es que yo no creo en lo que dice Maimónides. Para mí, Maimónides es una persona más y yo no voy a creer en algo que escribió una persona, porque al fin y al cabo, como hombre, se pudo equivocar o pudo poner de su contenido personal y no creo que eso venga de Dios. Lo que es de Dios es lo que está en la Torá o lo que está en la Biblia. Yo le dije, mira, la Biblia también fue escrita por personas. De hecho, si te fijas en el libro de Génesis, en Bereshit, vas a ver que las primeras tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, él mismo las escribió, el santo bendito es, las escribió. Y Moisés venía bajando el monte y cuando vio que el pueblo de Israel estaba adorando un becerro de oro, él las quebró, las rompió para que el pueblo no fuera juzgado por las leyes que venían allí. Entonces, después volvió a subir al monte y estas segundas tablas
ya no fueron escritas directamente por Dios, sino que Dios se las dictó a Moisés. Por eso se llama la Torá de Moshe, porque fue Dios se la dictaba y Moshe la fue escribiendo y escribió las tablas. Y cuando él bajó y las dio a conocer, también dio a conocer cómo se aplicaban esas tablas. Por favor, vamos a apagar los micrófonos. Gracias. Cuando él explicó cómo se aplicaban las tablas, se dio paso a la tradición oral y esa estaba prohibido escribirla. Fue algo cultural que se fue pasando de padre a hijo, de madre a hija, y que después de mucho tiempo fue que los rabinos se dieron cuenta, los sabios, que había que consignarla por escrito porque había el riesgo de que se perdiera y de que la gente no supiera por qué estaba cumpliendo las misbot. ¿Por qué lo hacían? Eso se perdió en el tiempo, en la tradición, entonces fue necesario escribirla. Les hablo de este proceso porque si vamos a eso, entonces la Torá también fue escrita por un hombre. No podemos decir entonces que no puedo creer en Maimónides. Si la persona no cree en lo que escribió Maimónides, que es considerado el Aristóteles judío, la misma reencarnación de Moshe Rabenu, pues entonces es un problema de la persona, no es un problema del judaísmo, ni es un problema de los noágidas, es un problema de la persona, por no estudiar, por no saber, por no conocer. Entonces, bueno, si quiere creer, cree, y si no quiere creer, pues sencillo, no crea, pero no puede argumentar de que el noajismo es una utopía o que el noajismo no debería de ser sencillamente porque no cree en Maimónides, porque eso es un error de historia. Es como decir que yo dijera, no creo en la teoría de Albert Einstein, entonces se va a venir abajo toda la astronomía y toda la física que Albert Einstein puso a través de las leyes que estableció en sus estudios. El problema es mío, por no estudiar, no sé, por ser ignorante, por ser terco, pero las leyes que están allí fueron demostradas y están. Entonces Maimónides es considerado un sabio de la Torá y por eso mismo es el que hace la mención del no judío con las 7 leyes de Noah a partir de allí. Y entonces no es que salieran a partir de Maimónides, lo que hizo Maimónides fue algo que ya venía en la tradición oral, compilarlo en una versión escrita para que no se perdiera en el tiempo, pero realmente el concepto de Noágida viene desde muy antiguo. Bueno, con esa breve introducción les empezamos este curso. Voy a hacer como un resumen de lo que va a tratar este curso desde su inicio. Yo creo que para poder encontrar desde dónde se elevó esa cometa que estamos viendo hoy como movimiento no ágida. Me voy a referir a una serie de conferencias que dio el rabino Isaac Ginsburg en Barcelona, España, en el año 2018, y también a varias clases que tenemos nosotros del rabino Uri Sherki. Van a ser mis dos fuentes para este curso. Voy a comenzar desde el inicio, que es algo que se llama de la creación a la redención. Si usted quiere tomar algunas notas, lo puede hacer, pero al final del curso yo les voy a publicar todo el resumen que tengo para que ustedes puedan seguir repasando. Y el día de mañana espero verlos también dando clases a multitudes de noágidas que están así como hoy están ustedes aquí. De modo que vamos a comenzar. Les doy la bienvenida a todos y cada uno. Veo que hay gente de varios países y les agradezco muchísimo por haber estado. A la señora Paloma Charlotte, que nos acompaña desde Guadalajara, México. Tenemos gente de otras partes aquí que de pronto no los identifico, y a todos una bienvenida muy cálida para este curso, y espero que sea de mucha bendición para todos nosotros, principalmente porque yo también estudio y yo también aprendo. Cuando tengan alguna pregunta para hacerla, por favor, levantan la mano porque yo soy una persona que me explayo muchísimo hablando y a veces no dejo espacio para que las demás personas comenten. Y la idea es que nos vamos enriqueciendo. Entonces, si alguien va a hacer una pregunta, pues tranquilo, está en completa libertad para hacerlo.
Vamos entonces con algo que nos dice la introducción que la hace Uri Cherki, donde dice, hoy comenzamos una serie de estudios sobre el tema de lo que podríamos decir que es uno de los temas centrales del judaísmo, aunque usted no lo crea, y es el valor fundamental del pueblo de Israel. Y es algo acerca que lo voy a repetir a lo largo de estas clases, lo van a escuchar muchísimo, y es realmente eso, el valor fundamental del pueblo de Israel. Cuando se le dijo a Abraham en el comienzo de su elección, y dice así, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición y bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas, para, subrayo la palabra todas, las familias de la tierra. Eso está en el libro de Génesis 12, del 1 al 3, y por esta razón fue elegido. Y de acuerdo con este nombramiento, entonces es que el pueblo de Israel proclama 2 veces al día, una vez en la mañana, una vez en la noche, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Decimos Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. El Señor es uno y este es el mandamiento para recitar el Shema Israel, que significa escucha Israel. Cuando las relaciones entre Israel y los gentiles fueron muy buenas, los sabios de Israel dijeron, es tan importante este rezo, esta plegaria en la mañana y en la noche, que sí sería bueno que la persona que no es judía también la dijera en la mañana y en la noche. No está obligado a hacerla, es una elección voluntaria, pero sí sería muy bueno que las naciones también la hicieran. Recuerden que la observancia de los principios morales de los pueblos en el mundo, lo que se llaman las misbot nei noach, las leyes de los noágidas, no está basada en una forma de mandamiento como obligación, como al pueblo judío, sino que es de una aceptación voluntaria. Esto es fundamental porque en esa elección está la diferencia de nuestras identidades. Las naciones del mundo aceptan voluntariamente cumplir con estas 7 leyes que fueron dadas desde lo antiguo y que vamos a entender de que no se trata solo de 7 leyes, sino de un conjunto o clasificación de leyes que tranquilamente pueden dar 66 o 300 o el número que cada uno de los sabios haya desglosado. Lo importante es saber de que no son solamente 7 leyes, sino 7 categorías de leyes. El significado de el Shema Israel lo comenta Rashi cuando dice que literalmente dice el Señor nuestro Dios. Entonces allí hay que entender que, ahora Dios es nuestro Dios. Ya no es Dios algo alejado, sino que es nuestro Dios. Y que no es el Dios de otras naciones desde el judaísmo. O sea que Dios ha elegido a su pueblo y se ha hecho amo y señor de ese pueblo, no de las otras naciones. Por eso dice Shema Israel, es para Israel, es para el pueblo judío. Pero en el futuro dice, el Señor es uno. Entonces, allí vemos que en el futuro Dios será el mismo también para todos los pueblos. En un comienzo es para el pueblo de Israel. Israel se encarga de recibir la Torá, de estudiarla, de cumplirla, de ser ejemplo para las naciones y de proclamarla para las naciones, que es lo que está sucediendo en este momento histórico, y que ese futuro donde el Señor es uno, Hashem Echad, será el mismo para todos los pueblos del mundo. Y esto es fundamental y crucial. Aparentemente es un juego de palabras, no sé si me están llevando el hilo, pero esto es de una profundidad de pensamiento tan grande que es un regalo del cielo y que nos abre las puertas para los tiempos que estamos viviendo. Para explicar esta palabra uno, el mismo comentarista Rashi cita 2 versos. El primero está en Zacarías 14:9, donde dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre.
Entonces no van a ser dos nombres ni tres nombres, el Señor va a ser uno y esto tiene que ver con los principios de fe del judaísmo según Maimónides, que habla de la unicidad de Dios. Dios es indivisible, incomparable, Dios no se puede asemejar a otra cosa que sea creada, Dios es uno y uno es su nombre. Entonces, desde allí ya rompemos con toda la base de la idolatría, no hay cabida para otros dioses, o sea, puede haber otros dioses con D minúscula, pero cumplen una función porque el Dios supremo, el Dios de dioses, que está escrito también, es Hashem, el Dios de Israel. El segundo verso está en Sofonías 3:9. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Y esta lectura es muy importante porque nos sirve para comprender el contenido del mandamiento de Shema Israel. Está hablando de un mandamiento para toda la tierra y se busca a través de la unión rectificar el mundo bajo el mandato de Dios. Y es la misma idea que está en el centro de todas las oraciones, como por ejemplo la oración de la ley no le Shabeach, que se pronuncia en Musaf, oración adicional de las días reverencial, como por ejemplo en Rosh Hashanah, en el día del perdón. También vemos que así actuó Abraham, liderando a muchas personas de todas las naciones hacia la unidad. Era lo principal. Y de esto vamos a hablar después porque vamos a hablar de lo que el Rambam Maimónides en su libro Las leyes de la idolatría escribió: todos los que se han unido a la fe de Abraham serán llamados casa de Abraham. No son hijos de Israel, sino que están apegados a la fe de Abraham y ahí hay una gran diferencia. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, Naamán, que era el comandante militar arameo. Ustedes saben que tenía lepra y él fue considerado un Toshav. Hablábamos al comienzo de los Ger Toshav, que eran gente que estaba en el pueblo de Israel, eran gentiles o no judíos, pero que aceptaban la fe de Abraham. Entonces, es un no judío de la fe judía. Es curioso el término, un juego de palabras, pero es la verdad. Entonces, una persona puede ser de la casa de Abraham sin ser un hijo de Israel, pero estar apegado a la fe de Abraham. En esto Maimónides es muy enfático y es muy claro porque las personas que hemos estado en las religiones occidentales decimos, yo soy judío por la fe de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, entonces yo digo que soy judío por la fe. Eso es completamente erróneo. El concepto racional de esa frase es que yo puedo ser de la fe de Abraham, pero tengo que estar apegado a los principios de esa fe de Abraham. No puedo decir yo por fe soy un semáforo, yo por fe soy un árbol, o por fe soy esto o aquello, y entonces automáticamente por arte de magia me convierto en eso. Entonces allí hay una equivocación de las personas cuando dicen que por fe pueden ser del, como dicen ellos, del árbol del olivo, injertados, no sé, tantas cosas que están escritas. No es así. Racionalmente y apegados a la letra, a la historia que está en la Torá, es, se refiere a las personas que se unen a la fe de Abraham, o sea, monoteísta, porque Abraham es el padre del monoteísmo. Recuerden que hasta los tiempos de Abraham todo el mundo creía en miles de dioses y en miles de cosas, y solo cuando Abraham descubre que toda la perfección del universo tiene que estar regida por una mente, una fuerza, por una entidad, como lo quiera usted llamar, pero una sola, él se da cuenta que tiene que haber algo, lo nombramos en el cielo, pero en realidad es todo lo que existe, o sea, cielo, tierra, agua, aire, todo es una sola cosa y estamos dentro de ese algo y entonces Abraham descubre eso con su razonamiento y por eso se llama el padre de la fe y de la fe monoteísta. Una persona que crea en varios dioses, que crea en otras cosas distintas o en el Dios encarnado, en lo que quiera creer, realmente no está creyendo de acuerdo a la fe de Abraham.
está creyendo en una mezcla de sabidurías, de tradiciones y que se lo han enseñado como si fuera la fe de Abraham, pero aquí estamos descubriendo que no es así. La fe de Abraham es monoteísta y hace relación a ese rezo del Shema Israel, Dios es uno, Dios nuestro Dios, Dios es uno, o sea, Dios de Israel es uno para todas las naciones. Hasta aquí, ¿cómo vamos con el tema de la unicidad de Dios? Alguien me pregunta, Angie, ¿para un no judío que lee todo el Shema o solo la primera parte? Bueno, mira, Angie, realmente yo creo que hago el rezo de la primera parte hasta donde dice y hablarás de estas palabras cuando estés sentado en la casa, al levantarte o andando por el camino, al levantarte y al acostarte. Hasta ahí llega mi rezo. Sé que hay mucho más, pero mi rezo llega hasta allí y creo que esa es la porción estándar que se puede hacer. Y está bien hacerla de esa manera. Dice Álvaro Jiménez, ¿cómo es el nombre de la persona que empezó a compartir la Torá desde, a las naciones desde los años 80? Ya le contestaron, es el Rebbe de Lubavitch. El Rebbe fue el rabino de la casa Jabal en los años 80 y fue la persona que impulsó verdaderamente este movimiento y creo que todas sus intervenciones públicas de los últimos años fueron dedicadas a no directamente para los judíos, sino para los no judíos. Y vamos a entender por qué. Rosa Cerquera tiene una pregunta. Adelante. Sí, señor. Estamos hablando de Abraham, padre de la fe de los monoteístas, padre de la fe de los judíos. Eh, Tengo entendido que las tres principales religiones, o las religiones que conocemos como abrahámicas, son tres. Es el judaísmo, el cristianismo, con todas sus ramificaciones, y el islam. Uh -huh. ¿Por qué motivo el islam no es considerado como una religión abrahámica? No, al contrario, el Islam sí es considerado O- una religión abrahámica sí, porque está de acuerdo con la descendencia de Abraham con Agar, Ismael. Y entonces de allí se desprende toda la enseñanza abrámica y de hecho ellos saben que su padre es Abraham. Lo que pasa es que en la Torá el hijo del pacto, el que recibió el pacto, fue el hijo del matrimonio, Isaac. Y en el Islam dicen que Ismael debe de tener los mismos derechos que Isaac, es más, debería tener más derechos porque es primogénito de Abraham. Entonces, en esa disputa legal de quién fue primero y quién merece verdaderamente la herencia, entonces es que está la disputa entre el Islam y el judaísmo. Pero el Islam es una religión monoteísta, de hecho, y el judaísmo también. El cristianismo, a pesar de que se llama a sí misma una religión abrahámica, lo hace por los motivos que lo decía ahora, por la fe. Entonces, por la fe soy hijo de Abraham, dicen los cristianos, pero creen en un Dios tripartita y eso ya va en contra de la unicidad de Dios. Entonces, no se puede hablar del cristianismo como una religión monoteísta. Yo no sé por qué hay muchos investigadores y escritores que la catalogan como una religión monoteísta, haciendo una explicación muy confusa de lo que significa un solo Dios y tres personas distintas. Eh, es como buscar la cuadratura del círculo, es algo que ni los mismos obispos del siglo primero de la antigüedad cristiana, muchos de ellos no creían en esa Trinidad. Sabían que Dios tiene un espíritu, porque en la Torá está escrito que Dios se puede nombrar como un espíritu, su presencia, no Dios, sino la presencia de Dios se puede sentir como un espíritu, Ruach HaKodesh, pero no quiere decir que sea una persona distinta
a lo que entendemos como Dios, sino que Dios está presente. Entonces, ¿cómo está presente? Pues a través de, sentimos su espíritu, la Shekinah divina, su presencia divina. Y aparte de allí, ellos hablan de que vio pues que el pueblo, que la humanidad estaba sufriendo mucho y que era necesario hacer un pacto de sangre y entonces prefirió hacerse carne para que su sangre fuera derramada y con esa sangre fueran limpiados todos los pecados. Eso no está en la Torá, eso no existe ni en la tradición oral ni en la escrita. Eso es algo adaptado para poder hacer entender el sacrificio de la persona cristiana que se sacrificó en la cruz por la redención de los pecados. Esa redención de pecados no existe en el judaísmo, no existe en la Torá, el mundo no estaba sufriendo, como dicen, ni estaba alejada de Dios, ni Dios estaba con ira contra el mundo, y que gracias a esta sangre entonces se calmó su ira. Entonces allí hay una divergencia bastante fácil de demostrar para las personas que salen de la religión y están empezando a entender los principios de la Torá. Listo, nos dice entonces Claudia, nadie responde por los pecados de nadie, ni el hijo por los de su padre, correcto. Eso está escrito y eso lo entendemos y que no son necesarios los sacrificios humanos, eso no es lo que quiere Dios eh, para que las personas entren en Teshuvah, en una reconciliación con Dios y puedan volver. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de vida. Entonces, en estos días yo les escribí a ustedes en el grupo de WhatsApp, haciendo la analogía en la parasha del sacrificio de Isaac, donde Dios le dice a Abraham y a Isaac que necesitan ir a hacer un sacrificio. Entonces Isaac entiende que van a hacer un sacrificio y él sabe que es a través de un cordero. Abraham va, sabe que se le ha pedido que el sacrificio sea su propio hijo. Entonces, allí hay una dualidad entre lo que es la bondad de Abraham y lo que es la Geburá de Isaac. Isaac entiende que tienen que sacrificar un cordero, una cabra, lo que sea que vayan a sacrificar, porque así manda la ley. ¿Dónde aprendieron esa ley? En las tiendas de Shem, hijo de Noah, que cuando salieron del arca, ellos empezaron a crear unas casas de estudio para que no se perdiera lo que Dios había mandado a los pueblos, que las 7 leyes de Noah. Entonces, Abraham fue estudiante de Noah, de hecho, y todo eso se lo transmitieron a Isaac, y hasta donde creo Isaac también alcanzó a estar en las tiendas, en las casas de estudio de Shem, y él entendía muy claramente el concepto del sacrificio animal. Le dice, un momento, le dice Abraham a Ismael y a las personas que se quedaron en el camino, vamos a ir a hacer un sacrificio y vamos a regresar. De alguna manera Abraham entendía que iba a suceder algo y que no iba a perder a su hijo allá, porque hace la palabra, hace la promesa de que van a regresar los dos. Y es precisamente lo que sucedió. Fueron allá, eh, Dios le impide que sacrifique a su hijo, porque Dios no quiere muerte de personas, sino que entiendan y aprendan. Ellos entendieron y aprendieron. Isaac aprendió sobre la ley y Abraham aprendió sobre la bondad, que son las dos virtudes principales del Creador. Y regresaron, como fue su promesa, que iban a regresar, llegan donde Ismael, llegan donde los sirvientes que están allí, y eso es lo que hace el pueblo de Israel. Israel va, aprende de la Torá, y regresa a las naciones y les enseña esa Torá y eso que aprendieron. Entonces Jesús no hace eso. Jesús va y se sacrifica por unos pecados de la humanidad que nadie le dijo que lo hiciera, él lo entendió de alguna manera que tenía que hacerlo y se sacrifica y muere, pero allí no hay una enseñanza para el mundo. La enseñanza o lo que se trató de enseñar
vino muchísimo después cuando se adaptaron los textos, cuando se trajo de aquí y de allá, pero eso que se proclama allí no es un mensaje de vida, a pesar de que se muestre como un mensaje de vida, pero no lo es, porque de hecho está muerto, hubo sangre, hubo sufrimiento, fue algo escandaloso y que no tuvo sentido dentro de la Torá. Dairon nos pregunta quién fue Eber, se menciona junto a Shem. Eber era el otro hijo de otro de los hijos de Noé. Recuerden que estaba Jafet, estaba Eber y estaba Shem. Entonces, Eber y Shem abren tiendas de enseñanza para el estudio de la Torah. Una Torah muy básica, obviamente, que se limitaba a los 7 principios, a los 7 preceptos, y eso era lo que enseñaban. Y de allí, cuando en los tiempos de Moisés, Moisés recibe la ley con las 613 misbot para Israel, pues ya no era una novedad para ellos, porque de las 7 categorías de leyes que ya se venían estudiando desde los tiempos de Noé, salieron el resto de leyes de las 613. Ahora, hay que entender, de esas 613, después los rabinos, los sabios de Israel, pusieron una serie de preceptos rabínicos alrededor de esas para que la gente se cuidara un poquito más. Eso no les quita validez, pero es bueno entender de que hay preceptos que están dentro del Talmud y hay otros preceptos que son rabínicos, que también son de igual cumplimiento y obligación para el pueblo judío. Nosotros como noágidas no tenemos tal vez esos preceptos rabínicos, pero sí podemos aceptarlos de manera voluntaria y decir, bueno, a mí me parece que puedo cumplir con este precepto y lo voy a hacer de manera voluntaria, no porque Dios me lo esté ordenando, sino porque realmente lo quiero hacer. Entonces está en esa libertad de hacerlo. Bien, bueno, estamos entonces en la parte que se llama de la creación a la redención y estamos hablando por qué es necesario para el pueblo judío acercar a toda la humanidad a estudiar la profundidad de la Torá. Aquí hay una divergencia entre las comunidades judías donde algunos rabinos van a decir, es necesario enseñarles solamente la parte de la Torá que corresponde a los gentiles. Y otros rabinos de la casa Jabat, principalmente de Britolam y de otras muchas partes, sobre todo judíos o ortodoxos, van a decirles, es necesario que la estudien toda, porque si no la estudian toda va a ser una enseñanza a medias y entonces no se va a lograr el objetivo. Las naciones deben aprender a estudiar la Torá en profundidad, pero deben hacerlo de una manera organizada y de una manera guiada por rabinos, por grandes sadikim que están dedicados hoy en día a promulgar y a enseñar y a esclarecer todos estos conceptos de Torá que son completamente nuevos para muchos de nosotros en Occidente. Entonces, entremos en la parte que se llama los 4 motivos para la creación. En el judaísmo, los sabios se preguntaron por qué Dios creó al mundo. Y es una pregunta filosófica profunda que pudiéramos hacerla aquí en el grupo y nos pudiéramos quedar horas hablando. ¿Por qué Dios creó al mundo? Bueno, la señora Rosa nos dice, Jesús no fue cristiano, por lo tanto no era posible que se sacrificara por la ley judía porque no era permitido. Bueno, Jesús mismo, él se llamó el Cristo, que quiere decir el Mesías. Entonces, sí, sí se puede decir que fue como el fundador del cristianismo, aunque no lo hizo deliberadamente, fue algo que se le asignó después. Álvaro nos dice, las 7 leyes noágidas están escritas entonces en la Torá, en el Talmud. Sí, correcto, don Álvaro. En mi página de Pensamiento Noágida hay 1 o 2 artículos que tienen que ver con eso y allí vas a poder encontrar dónde están escritas y dónde están insinuadas las 7 leyes noágidas. En el Talmud, en la Torá oral, están escritas tal cual como las acabo de decir, las enumeró el mismo Maimónides. Y en el Bereshit de la Torah escrita están insinuadas.
y en ese artículo lo vas a poder encontrar ahí en la página de Pensamiento No Ágida. Octavio, ¿tienes alguna pregunta? Sí, señor Meir. Escuché que, bueno, lo que dijo usted que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ellos tenían confianza en el Creador, pues que iban a regresar. No, Pero pues escuché, sí, pues lo dicen que van a regresar, pero no tenían la certeza de qué era lo que iba a suceder allí. ok, porque he escuchado que Sara murió por causa de saber que Isaac iba a ser sacrificado. Sí, eso le causó un dolor tan grande que está escrito que esa fue la causa de su quebrantamiento y de su muerte. Ver cómo Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ya. O sea que, pues, pienso yo, o puedo creer que de pronto ella le faltaba un poco de emuná o de fe, o Bueno, cómo lo podríamos ver. de hecho, Sara tiene un nivel de fe bastante elevado y hay una explicación para ese dolor que siente. Y es de que realmente como madre, por más emuná y confianza y todo, el amor de la madre hacia los hijos es muchísimo más grande y más complejo de lo que uno puede llegar a imaginar. Entonces, por más alto que fuera su nivel espiritual, el ver el sacrificio de su hijo le causa tanto dolor que esa fue la consecuencia. Bueno, sigamos entonces con los cuatro motivos para la creación. ¿Por qué cuatro? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no siete? ¿Por qué no uno? Bueno, espero que este estudio sea muy productivo para todos y vamos a estudiar las profundidades de la Torá que está para todos los pueblos de la tierra y que esto nos lleve entonces a creer nuevamente en el verdadero Dios único, con amor y también para todos los seres humanos. Y cuando subrayo siempre la palabra todos los seres humanos, del uno al otro, porque esta es la forma de traer la redención al mundo. Muy importante. Para hacer un poquito de historia, hago un paréntesis. El fundador del movimiento hasídico, del judaísmo, probablemente han escuchado ustedes su nombre, es el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov es el abuelo o el bisabuelo de Rabbi Nachman de Breslev, que yo creo que los que han estado con el Rab Arush, con Jonathan de Galed, pues han escuchado mucho de este gran rabino que ha dejado un legado para el mundo, no solo para los judíos, sino para todo el mundo. Pues el Baal Shem Tov vivió hace unos 250 años y él fue el primero en enseñar que la manera de acercar a todos los pueblos de la tierra a la verdadera fe en un solo Dios es a través de revelar la dimensión interior de la Torá. Eso es clave porque el movimiento hasídico no es aceptado por todo el judaísmo. De hecho, cuando el Baal Shem Tov comenzó con el movimiento hasídico, muchos detractores estuvieron en contra de él, le hicieron la guerra, por hablarlo en términos coloquiales. No estaban de acuerdo con lo que decía, decían que había que predominar en la ley y no en el gesed, no en la bondad. Y este movimiento de amor que proclama Breslev es algo completamente nuevo. Y las personas que han estado en un grupo de noágidas de Breslev y han estado en otros grupos de estudio han podido sentir la diferencia. Cómo usted puede expresarse libremente, cómo no le hablan de pronto del cumplimiento de las misbot, no le hablan de ciertos requisitos, sino que hablan del amor, de la hermandad, de la alegría, de vivir sonrientes, de cantar, de bailar, de hacer el bien a los otros, y eso es realmente lo fundamental. Cuando usted siente ese amor por otra persona, ve representado a Dios en otra persona, usted está manifestando ese gesed, y eso es la dimensión interior de la Torá. Eso desde el punto de vista del movimiento hasídico, y no quiere decir que todo el judaísmo es hasídico, se ve más que todo dentro de los ortodoxos, pero es el inicio de lo que dio pie, por decirlo así,
a que hoy en día se esté difundiendo la Torá para las naciones. Es puro gesed, es pura bondad, es pura misericordia. La observancia de los principios morales por los pueblos del mundo, repito, las misbot neinoach, no están basadas en forma de mandamientos, de obligaciones, sino que es voluntaria. Y al ser voluntaria, tiene que nacer de mi sentimiento querer hacerlo. Y para yo querer hacerlo, pues primero me tiene que gustar, tengo que estar convencido y ya después, cuando esté en ese plano, entonces ya puedo empezar a usar mi racionalidad para entender por qué las estoy haciendo y con ese uso de la razón hacer un uso efectivo de mi libre albedrío. Hay otro tema allí con el libre albedrío para las personas que no lo saben. Hay una discusión profunda entre pensadores de la Torá, sabios de la Torá, que se preguntan siempre si es real que las personas tenemos libre albedrío o ya estamos predestinados a las cosas que nos toca vivir. Pero eso es tema de otra charla para más adelante. Ahorita estamos hablando en buscar los motivos de la creación. Bien, entonces el primer tema que vamos a discutir, y son las 7:55, tenemos todavía muy buen tiempo, es el motivo de la creación. ¿Por qué Dios creó este mundo? Pues la pregunta, Dios es infinito, nosotros no somos infinitos, nosotros somos todo lo contrario. Nuestras mentes e intelectos son finitos y por cierto no tenemos o no podemos penetrar en la verdadera razón de por qué Dios hizo o creó el mundo. No podemos penetrar en la razón por la que Dios actúa en el mundo como lo hace. Eso sería pretencioso de nosotros, que una minúscula parte de la creación pueda entender lo que hay en la mente de la persona que creó, diseñó y gobierna a todo el universo. Lo único que podemos hacer es creer de que todo fue con un buen propósito y que fue para bien. Y en esta última instancia, esto es lo que hace parte de la redención, cuando nosotros vamos a poder ser testigos y ver que todo lo que Dios hace es para bien. Este es un principio de vida que todos lo tenemos que llevar y aplicarlo en cada situación, por más difícil que nos parezca la vida, los que están pasando por una enfermedad, los que están pasando por una pérdida, por persecuciones, por tristezas, por depresiones, por lo que sea, siempre tienen y tenemos que entender que todo lo que Dios hace es para bien. Bueno, sin embargo, los filósofos de todas las épocas siempre se han preguntado cuál es el motivo, si es que lo hay, en primer lugar, porque quizá Dios lo quiso hacer porque lo quiso hacer sin tener que tener una justificación para hacerlo. Total, Él es Dios y Él lo puede hacer. Pero si hay un propósito para que estemos aquí, entonces sería bueno conocerlo. Nosotros creemos definitivamente que sí hay un propósito para la creación, obviamente, y por eso es que estamos aquí estudiando y estamos tratando de entender de acuerdo a las limitaciones de nuestro intelecto, de nuestro conocimiento, de nuestra mente. Pero vamos a tratar de hacer lo posible por entender o por dar luces de entendimiento para eso. ¿Cuál puede ser ese propósito? Bien, pues en la Kabbalah, que es la disciplina que enseñaron los sabios a partir del libro del Zohar, habla de 4 diferentes formas o maneras de entender el propósito de Dios en la creación. Y son ejemplos metafóricos y nosotros tenemos que ser capaces de abstraer de esa metáfora para interiorizarla y entender correctamente ese concepto. Les voy a pedir el favor que se concentren un poquito para entender. Vamos a hablar del primer motivo. Entonces, el primer motivo es una morada en los mundos inferiores. La primera metáfora es que Dios desea, si es que podemos hablar de que Dios tiene deseos, es que Dios desea y que tiene realmente una pasión por tener una morada aquí abajo, donde en este mundo, porque los planos celestiales están muy elevados, son muy altos, muy etéreos, y este mundo es un mundo físico denso, donde la bondad no es muy clara, y sin embargo Dios está viviendo aquí, Dios
deseó tener una morada en este mundo. Y tal es la frase que proviene de un midrash de los sabios judíos de hace casi 2000 años y que fue explicada por el mismo Baal Shem Tov y sus seguidores, que Dios desea una morada. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios necesitar algo? En primer lugar, si Dios es todo, Él no necesita nada. Pero incluso la sola afirmación de que Dios pueda poseer un deseo también es cuestionable. Dios no va a desear nada, porque Dios es perfecto, entonces ¿para qué va a querer algo? No le hace falta nada. Necesitar algo o desear algo significa que algo le hace falta. Y si a Dios no le falta nada porque es perfecto, quiere decir que todo es perfecto y que no necesita desear nada en absoluto, ¿ya? Dios no tiene deseos, no tiene esas pasiones, Dios no necesita nada. Entonces, por lo tanto, el simple hecho de que nosotros creemos en que Dios es perfecto y que sin embargo tiene un deseo, es una de las paradojas de la Torá. Y en la Torá vamos a encontrar muchas paradojas que han sido motivo de discusión de los sabios y que no es para encontrar la solución a esa paradoja, sino que mediante la discusión entre nosotros o leyendo lo que discutieron los sabios al respecto, vamos a entender cuál es el propósito de Dios, cuál es la intención de Dios al hacerlo de esa manera. No es para resolver la paradoja, es para que en medio de la discusión nosotros podamos tener las herramientas que nos ayudan a pensar como judíos, a pensar dentro del pensamiento judío, que es realmente el propósito de este curso, transformar nuestra forma de pensar, y eso lo vamos a evidenciar más adelante, no sé, en un mes, 2 meses, que podamos hacer una evaluación, una pregunta, o podamos ver en el grupo los tipos de preguntas que ustedes van a hacer, que ya no va a ser que por qué la oreja de Moisés era redonda o que por qué el arca era cuadrada o que preguntas que son válidas, pero que no, necesitamos que esas preguntas de los Nei Noach sean más profundas y que tengan que ver más con el pensamiento judío y con estas cuestiones no filosóficas, sino racionales. Entonces estamos en un estado, decíamos, que nosotros somos finitos, tenemos limitación, nuestro cuerpo es limitado, nuestras capacidades son limitadas, nuestra vida es limitada en años. Y en nuestro mundo, como lo vemos, el planeta, no todo es bueno. Incluso en nuestros mismos corazones tenemos dos inclinaciones, la inclinación a hacer el mal y la inclinación a hacer el bien. Así es como fuimos creados. ¿Qué se puede hacer? Tenemos las dos naturalezas y tenemos que tratar de darle poder siempre, de potenciar que la inclinación positiva sea la que mande para sobreponerse a la inclinación al mal. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué querría Dios que en un mundo que tiene el bien y el mal, y allí tiene que haber una batalla continua entre el bien y el mal, una lucha, entonces, ¿por qué querría vivir aquí? Este estado de existencia es realmente opuesto a la forma en lo que Dios es, o por lo menos lo que nosotros entendemos que Dios es en y por sí mismo. Dios es perfecto y es perfectamente bueno. Entonces, ¿cómo poder explicar esto? Porque Dios quiere revelar su unidad de forma tal que todo, la naturaleza, los humanos, toda la creación, incluso aquello que aparenta ser la negación de esa unidad, de esa absoluta bondad, de ese absoluto amor, también llegue el momento donde lo acepte y reciba y se convierta en un instrumento para revelar su luz, la luz de su veracidad, de su verdad y de su unidad. Un lugar de morada en este plano, en este mundo, abajo, es por sí mismo la máxima paradoja, que Dios, el creador del universo, el ser que es pura bondad, que es pura amor, que es todo lo que existe, pueda querer, desear, que ya es una paradoja, morar en un mundo limitado, en un estado limitado de la realidad, que es nuestro mundo inferior, que es finito y también una mezcla del bien y del mal.
porque Hashem entonces dice que está escrito, se siente en casa en este mundo. Ese es un libro del Rebbe de Lubavitch, ¿no? Una morada en Dios se siente en casa. En las enseñanzas hasídicas del Baal Shem Tov, entonces él lo explica de la siguiente manera. Un lugar para morar es el lugar en el que te sientes en casa. Dios ha creado mundos superiores y este mundo es considerado como el más inferior de todos. De los cuatro mundos que él creó, el más bajo, el más denso, el más, etcétera, etcétera, todo lo que usted quiera decir, es este mundo. Hay mundos muchísimo más elevados, muchísimo más cómodos, más bonitos. Hay muchísimos mundos mejores, por lo menos hay tres más. Y uno es llamado el mundo de la emanación, donde solamente existe la conciencia divina. Esto es algo de Kabbalah para las personas que les gusta un poquito la Kabbalah. Está el mundo de la emanación. No hay otra conciencia en ese mundo más elevado que la conciencia del creador que está continuamente creando o, como dice la palabra, emanando la realidad. Pero allí no hay ego, no hay autoconciencia más que la del mismo creador y ese es el más alto de los cuatro mundos. El segundo mundo de los cuatro es llamado el mundo de la creación y en ese mundo ya hay un poquito, una pizca de autoconciencia de que algo fue creado y se siente, se experimenta, se vive su propia creación, pero esa experiencia en este segundo mundo es algo a partir de la nada, lo que llaman los cabalistas el nex nihilo. No sé lo que significa, pero eso es lo que dicen que es. La nada, más o menos explicándolo, la nada es percibida, o sea, uno puede percibir la nada, bueno, yo he sido creado como algo a partir de la nada divina en este mundo de la creación. Y el tercero es llamado el mundo de la formación, donde algo proviene de algo, ya no proviene de la nada, sino que proviene de algo, y las cosas van cambiando de una forma a otra forma. En el mundo más bajo en el cual vivimos, es llamado el mundo de la acción, donde incluso no llegamos a experimentar ni siquiera una metamorfosis, una transformación continua, no percibimos. Sencillamente tratamos de corregirnos lo más que podamos, lo más que entendamos, lo más que logremos. Y la esencia de este mundo es actuar de manera correcta. Esto lo han oído a todos los noágidas. Ser correcta, ética y moralmente, hacer el bien y no a seguir la mala inclinación para hacer el mal, sino hacer siempre todo lo opuesto para que todo sea bien. Entonces tenemos que hay cuatro mundos, voy a repetirlos: el mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y por último el mundo de la acción. Estos son los cuatro mundos que nos describe el Zohar y en el cual en el último, en el mundo de la acción, es donde nosotros nos encontramos. Por eso decimos que la Torah, que está revelada en este mundo, es para acción. Aquí no es para meditar, no es para pensar, no es para tener conciencia de la Torah, no, es para actuarla. ¿Por qué? Porque este es el mundo de la acción. Entonces hay que estudiar y hay que llevarlo a la práctica. De lo contrario, no tiene ningún sentido en este mundo. Entonces podríamos creer, voy a cerrar este primer punto, que en este mundo solo existe la conciencia de él y nada más, pero viene entonces la enseñanza de Hasidut, ya hablábamos del movimiento hasídico, que nos dice que no, en ese mundo Dios no se siente en casa, en el mundo de la emanación no se siente en casa, esto es una metáfora, ¿no? Estamos hablando metafóricamente para lograr entender el propósito de Dios en la creación. Dios, por decirlo de alguna manera, no se siente en casa allí, donde todo es perfecto, donde solo existe la conciencia de Dios, no se siente en casa. En el segundo mundo va a experimentar la nada que está detrás del ser creado y le sucede lo mismo. Tampoco Dios se siente en casa en ese mundo. Y en el tercero, pues para nada. Solo en este mundo inferior, en el mundo de la acción,
con la condición de que nosotros trabajamos duro para hacer bien nuestra parte, que es actuar de la manera que nos han enseñado a hacer la Torá, entonces Dios puede entrar su luz, su conciencia, que es la llamada la presencia divina de lo que hablábamos ahora. Entonces ingresa a la realidad y es como si él mismo estuviera aquí. Es la presencia de Dios. No estamos hablando de que Dios está manifiesto en este mundo. Logramos percibir su presencia, así como Moshe logró percibir su presencia cuando pasó y Dios no le permitió verlo de frente, sino cuando ya hubiera pasado. Y es lo que ocurre en este mundo y es como nosotros tenemos que relacionarnos con Dios. No es un ser, no es algo tangible que está allí, que lo podemos ver y tocar, sino que podemos sentir su presencia solamente cuando nuestro nivel de conciencia, por decirlo de esa manera, ha trabajado duro por hacer su parte, por hacer las cosas bien, por estudiar Torah, por enseñar Torah, y es cuando nosotros podemos siquiera percibir la luz de esa presencia divina. Y allí es donde Dios se siente en casa. En ningún otro lugar, describen los sabios, Dios se ha sentido así, de plácido, de estar bien. Es aquí cuando nosotros hacemos las cosas correctas que Dios verdaderamente fluye dentro de toda esta densidad y como quiera usted llamar este mundo, allí es donde Dios verdaderamente se siente en casa. Y esto es algo que es llamado en Kabbalah, que Dios creó este mundo porque deseó, tuvo una pasión por una morada abajo. En la realidad, es la morada más baja que puede haber y es algo que está ocurriendo justamente aquí, ahora y en este momento. Cuando nosotros estamos aquí estudiando Torah, estamos aquí reunidos, la presencia de Dios se manifiesta a través de estas palabras, a través de su interés, a través de sus apuntes, a través de su conexión. Nosotros estamos abriendo, si lo quiere ver desde términos más modernos, estamos abriendo ese portal para que la presencia de Dios se pueda manifestar. De lo contrario, estaríamos viendo noticieros, viendo programas de entretenimiento, telenovelas, estaríamos chismoseando con los vecinos, jugando un partido de fútbol, qué sé yo, haciendo tantas otras actividades y la presencia de Dios estaría desapercibida para nosotros. Solamente cuando nos acercamos a la Torá, cuando queremos hacer el bien, cuando hacemos actos de bondad, es que verdaderamente nosotros podemos percibir la presencia de Dios. Entonces, la persona que dice, yo estoy recibiendo la presencia de Dios porque me hace llorar, porque me siento bien, porque se me apareció en un sueño, por lo que no se refiere a eso. Es un acto racional donde yo hago algo que tiene que ver con la enseñanza de la Torá, que Dios me permite ver su presencia. No sé si me entendieron hasta allí. Vamos en el primer motivo de la creación del mundo, que es que Dios quiso hacerlo, que Dios deseó verdaderamente vivir en este mundo. ¿Cómo vamos hasta allí? Nos pregunta Dairon, si Dios es infinito, incorpóreo, el hecho de crear una morada para Dios no es limitar a Dios. Esa es la paradoja. Esa es la paradoja, Dairon. ¿Dónde sería esa morada? Esa morada es aquí, ahora, en este momento, lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en la morada de la acción, una morada densa de materia, donde necesitamos un cuerpo para expresarnos, para movernos, y donde todas las cosas tienen que tener una forma para poderlas describir. Y sin embargo, Dios en toda su infinitud quiso morar aquí, en medio de nosotros. Dice, ¿por qué Dios creó el bien y el mal? Eso quedó ya respondido, creó el bien y el mal porque era necesario que a pesar de que hubiera mal, todos los seres entendieran que hay un Dios. Eso es lo importante. Porque si todo lo que existiera fuera bueno, pues uno no tendría de dónde pensar que Dios no existe. Y de acuerdo con nuestro libre albedrío, Dios dice, bueno, entonces que exista el mal para que la gente tenga dudas. En un examen, un profesor diría, es una cascarita, pero es realmente nuestra libertad. Tenemos el derecho, tenemos el regalo de poder incluso
Dios no lo permita, negar a Dios. Es una decisión de cada uno. Dios no nos está coartando y no nos está obligando a hacerlo. Dios dice, miren, yo estoy aquí, yo los creé, yo hice todo esto para ustedes. ¿Quieres creer en mí? Bueno, tienes el bien y tienes el mal, escoge. Y entonces hay gente, aunque uno no lo crea, y prefiere el mal, y entonces niegan a Dios. Entonces es muy importante eso, mi querida Rosa. ¿Qué es la Cábala y el Zohar? La Cábala es una disciplina, el Zohar es el libro que enseña acerca de esa disciplina, es uno de los últimos libros y que fue incorporada en el canon de la Torá y es una explicación muy profunda, filosófica, de pensamiento muy profundo que nos habla del propósito de la creación de Dios. No es de fórmulas matemáticas, ni de números para el chance o para el baloto, ni nada de eso. Es algo que tiene que ver con la explicación de las moradas de Dios, de las cuales estamos hablando aquí una muy pequeña noción general, pero tiene que ver con muchas otras disertaciones que se han hecho a nivel filosófico y metafórico y que es bastante difícil de entender y que solamente un maestro verdadero de Cábala, no un youtuber ni nadie de redes sociales puede enseñarlo porque se hace siempre de manera de maestro a discípulo, pero más o menos va por ese lado. ¿Por qué son importantes la cábala y el zohar para una persona temerosa? Son importantes para entender el propósito y la motivación que tiene Dios. En eso son importantes, por eso comencé el curso desde el fundamento. ¿Qué motiva a Dios a hacer la creación? Y después vamos a entender por qué separó de toda la humanidad al pueblo judío del resto de las naciones y qué le corresponde, me voy a enfocar más a las naciones hacer y vamos escalando poco a poco, pero quiero hacerlo desde el fundamento para que podamos entender de dónde vino todo esto. Porque estábamos acostumbrados a ver, como decía al principio, la cometa en el aire, pero no sabíamos quién sostenía la cometa o por qué la sostenía y cómo se elevaba. Aquí estamos tratando de explicar esa posición, de dónde sale todo este concepto del judaísmo que da pie para que podamos entender de que el judaísmo, que la Torá debe de ser enseñada a todas las naciones del mundo. Don Rubén, ¿tiene alguna pregunta? Sí, señor May. Eh, pregunta es, o sea, este mundo es el único mundo donde nosotros, como seres creados por Dios, podemos existir o podemos existir en los otros mundos. Buena pregunta, porque si te dijera que no, entonces estaría negando que hay sabios que han ascendido de pronto a uno de los mundos superiores y han regresado. Y eso está escrito de que sí lo hicieron. Entonces han sido unos sabios que tenían un poder espiritual mucho más elevado, unos niveles de santidad mucho más elevados y que incluso grandes sabios y maestros que trataron de llegar a niveles, a mundos más superiores, uno murió, el otro se volvió loco, el otro no sé qué le pasó. Hay una historia en el Talmud sobre eso. Entonces sí es posible que tengamos avistamientos de ese muro, de esos mundos, o por lo menos la noción de que sí existen y lograr experimentar algo. Es muy, muy difícil. Yo creo que más cercano a nosotros es, más que buscar esos mundos, es buscar la presencia de Dios aquí, que sabemos que sí está, pero que está oculta. Y las personas me dicen, bueno, ¿y entonces cómo lo voy a lograr? Pues fácil, la Torah lo dice, encuéntralo en tu prójimo. La persona que puede encontrar a Dios en su prójimo ha encontrado la presencia divina y yo creo que un regalo más grande que ese no puede haber. Hay gente que le dicen, mira, Dios está allá en la punta de esa montaña o sumérgete allá en el océano o camina 40 días en el desierto y cuando termine vas a ver la presencia de Dios o te vas a encontrar con Dios o que haz estos ejercicios o fúmate esto o bébete esta
chumbaza o como se llame, esas hierbas que preparan y vas a tener un poco de visiones y de cosas locas y vas a decir, oh, sí, yo estuve en la presencia de Dios. No, toda esa chuchuguasa, aquí le pone Angie, ayahuasca. Gracias, gracias Angie. Bueno, yo le digo chuchuguasa. Y entonces se toman eso y vomitan y ven cosas de colores y cosas caminando y volando y una cantidad, y dicen que estuvieron en la presencia de Dios. Y realmente las cosas son mucho más sencillas. No hay necesidad de ser un gran filósofo ni un gran pensador, o como dice el rabino David Shalem, no es necesario que nos acostemos en tablas con puntillas y que aguantemos hambre una semana para tener esa experiencia de encontrar a Dios en el prójimo. ¿Y cuál es el prójimo? Pues el que está allí necesitado, esa persona que está callada, que ni siquiera toca nuestra puerta para pedir, pero que nosotros tenemos que salir a buscar. ¿De dónde sacó esa idea? De Abraham. Abraham abría las puertas de su tienda por los cuatro lados y si veía que no pasaba nadie, él mismo salía a los alrededores a ver quién estaba por allí cerca y lo invitaba a comer y a cenar y lo trataba como un invitado de honor, pero al final le decía, bueno, ahora ya comiste, ya estás lleno, antes de que te quedes dormido, me vas a escuchar esta pequeña enseñanza que te voy a dar. Y entonces les enseñaba Torah. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, ser buenas personas con nuestros vecinos, con nuestras familias, con la persona que lo necesita, hacer obras de bondad todo el tiempo y entonces Dios se va a complacer en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar y seguramente que vamos a vivir siempre eh, en la presencia de Dios, no solamente sabiendo que allí está la presencia de Dios, sino sintiéndola, experimentándola, que es un nivel ya mucho más superior. Si usted tiene hambre y pasa por un restaurante y ve la foto del menú, ay, tan rica esa comida, y usted con hambre y esa comida llena esa foto, pero eso no lo va a llenar, eso le va a dar a usted deseos de entrar al restaurante a comer, pero usted no puede engañar a su estómago y decirle, bueno, ya viste la foto, entonces ya listo, ya sabes que hay comida, ya sabes que hay platos muy sabrosos, entonces vámonos para la casa, porque el estómago va a irle protestando todo el camino hasta la casa y lo más probable es que se enferme o que la pase mal. Usted debe entrar al restaurante y degustar ese plato. Así es la presencia de Dios. Usted la puede leer en la Torá y decir, ah, sí, esa es la presencia de la Torá. Ok, bueno, cierro el libro y me voy a jugar fútbol, me voy a ver la novela o me voy a jugar Nintendo, lo que usted sea que haga, a reparar el carro, la moto, el techo, lo que sea que usted haga y usted no puede decir que experimentó la presencia de Dios. La presencia de Dios es después de que usted cerró el libro, entonces salió, hizo lo de Abraham, fue a buscar a su prójimo, a compartir, fue y visitó a su vecino, a su vecina, y en lugar de ponerse a hablar del gobierno, de la economía, de lo mal que la pasó en el día, hablen una porción de Torah, un mensaje que usted pueda filtrar y que pueda compartir con esa persona. Allí está usted abriendo ese portal para que la presencia divina esté en sus palabras y en sus actos. Rosa, adelante. Sí, la pregunta mía es, de acuerdo a lo que usted ha dicho ahora. Bueno, tengo dos preguntas. La primera era con respecto a la presencia de Dios, ¿no? A tener la presencia de Dios. Hay un movimiento de los monjes lamas que ellos espiritualmente, o por lo menos eso es lo que he leído y afirman ellos, no sé qué tan cierto sea, ellos logran espiritualmente desprenderse de la parte corpórea, ¿cierto? Y ascender a planos más elevados, espirituales. Ellos le llaman el nirvana. Bueno, para mí pues viene siendo como especie de cielo o algo así. Ellos se especializan específicamente en eso, o sea, en encontrar el contacto directo espiritual con Dios.
llámelo como lo llamen. O sea, bueno, creo, por lo que he leído, que logran desprenderse pues, de su parte corpórea. Esa es una. Y la segunda era con respecto a lo que estaba hablando últimamente, o sea que también podemos hacer nosotros proselitismo. Bueno, gracias, doña Rosa. La primera parte es lo que decía ahora. Hay sabios que han ascendido a esos mundos superiores, que han estado allá. Algunos se han vuelto locos, otros han muerto, los otros les ha pasado de todo. Pero yo creo que más de uno ha estado allá, ha podido experimentar esa paz que hay allá. De pronto no la ha podido comprender del todo, pero no ha encontrado la presencia divina, porque la presencia divina está morando es acá abajo. Entonces yo no necesito elevarme, tener un estado alterado de conciencia con la ayahuasca que pone Angie. No necesito eso. No necesito estados alterados de conciencia para encontrar la presencia divina. La presencia divina está aquí, abajo, en este mundo denso, en este mundo material, limitado. Allí es donde está y ahí es donde la voy a encontrar, donde tengo que hacer todo el esfuerzo para encontrarla. Iván Pecudá, en el libro Los deberes del corazón, que se lo recomiendo muchísimo, donde habla de los portales, dice exactamente eso en la introducción, que es necesario que la persona utilice todo su nivel de fe, lo que tenga, la emuná, y su nivel de intelecto, porque donde termina el intelecto continúa la emuná. Pero es necesario que se entrelacen y que se conjuguen para que le permita tener la experiencia de la presencia de Dios en su vida. Y eso lo puede lograr cualquier persona, no necesita ser estudiada, no necesita eh, estar en una yeshiva por ahí aislado en el mundo, en la última punta del monte, aguantando hambre y frío para tener ese estado alterado de conciencia. Es en un estado racional de conciencia que usted lo va a encontrar y donde lo va a poder experimentar en una acción lógica, en una acción donde usted esté consciente de lo que está haciendo. Dice Angie, el cuida entonces es aprender a dejarnos llenar de esa presencia, correcto. Es aprender a degustar ese plato que usted entró al restaurante y se dio gusto, lo olió, lo palpó, lo saboreó, se lo comió y salió feliz de lo que vio y sintió allí. Y seguramente que va a regresar porque ya sabe la ruta. Si usted se queda viendo solo fotos de ese plato, no va a tener idea ni siquiera a qué huele o a qué sabe. Y a eso me refiero, mi estimada. No quiere decir que ellos están en un camino y seguro que está bien, pero ese no es el camino que enseña la Torá para encontrar la presencia divina. Puede encontrar estados alterados de conciencia, pero no va a encontrar la presencia divina. No se necesita complicarse la vida y hacer ese tipo de disciplinas para lograr hacerlo. Puede que eso le ayude para tener una buena salud, para vivir, no sé, 200 años, no sé para qué le pueda servir, pero no es para encontrar la presencia divina. No hace falta hacer ese tipo de cosas para hacerlo. Es mucho más sencillo y mucho más simple. No está oculto al ojo de las personas. No es algo para los Illuminati, para los que tienen por allá hermandades secretas. No es un secreto que está oculto en la última cueva de no sé dónde y que solamente los privilegiados pueden tener acceso. No. Eso es algo que está abierto para todas las personas y más para las de corazón sencillos o las que pueden entender. De pronto no la van a llamar con el nombre que un sabio lo puede llamar, pero sí lo va a vivir y lo va a practicar y eso es lo que a Dios le interesa. No le interesa que usted tenga muchos conocimientos en la mente, lo que quiere es que tenga buenos pensamientos y buenas acciones. Eso es lo fundamental. Y con lo segundo, lo del proselitismo, bueno, esta mañana o algo le contestaba a alguien en el grupo eso precisamente. Los judíos tienen prohibido hacer proselitismo del judaísmo. ¿Por qué?
porque hay que cuidar el judaísmo. El judaísmo no es una religión, o por lo menos ellos no lo toman solo como una religión, es algo cultural, es algo que los ha preservado como pueblo. ¿Y qué es lo que los ha ayudado? A que no se han dejado asimilar por otras culturas. Cuando ellos abrieron las conversiones y hoy en día de pronto en Israel hay más conversos que judíos nativos, vemos entonces que ellos llegaron y dijeron, no, estos judíos no saben entender la Torá, vamos a cambiar la Torá y entonces vienen los movimientos reformistas, modernistas, entonces dicen, no, ya no puedes seguir creyendo como te enseñó ese sabio rabino, es más, no creas en los rabinos, porque son viejitos chuchumecos que están por allá en sus cosas y no tienen noción del mundo real. Entonces vamos a hacer una Torah que se adapte más a nuestra forma de vida liviana, a nuestra forma de vida moderna, porque los tiempos así lo exigen. Entonces, esos peligros que llevan a que el judaísmo se pierda en la historia es lo que dicen los judíos. ¿Para qué voy a seguir haciendo proselitismo, invitar a la gente a la conversión, donde Dios primero no ha pedido que se haga eso? Y segundo, con eso estamos haciendo peligrar la tradición de nuestra cultura, de nuestra Torá, de nuestras familias y de nuestro pueblo. Para el no ágida, sí, porque al no ágida, al hacer proselitismo, primero con su ejemplo, con su forma de vida, está ayudando a que este mundo sea mejor. Y eso sí lo ordenó Dios. Dice, bueno, saliste del arca, Noé, entonces enséñale esto y a tu descendencia para que este mundo lo cuiden, para que este mundo lo protejan y no toque volver a hacer borrón y cuenta nueva, sino que para que lo que hay lo conserven como se los estoy entregando. Entonces el Noágida, sí, como hijos de Noé, como descendencia de Noé, tenemos esa obligación de enseñarlo a nuestros hijos y a nuestra descendencia, como dice el rezo del Shema Israel, para que nuestros hijos y la descendencia sepan que debemos plantar árboles, que debemos cuidar el medio ambiente y que debemos respetarnos entre nosotros y que debemos comportarnos de forma ética, moral, todo lo que usted quiera hacer. Las ODS, las Naciones Unidas, se quedaron corticas con todas las buenas intenciones y todo el trabajo que nosotros tenemos por delante. A propósito de las ODS, que son las eh, ordenanzas de desarrollo sostenible, algo así, bueno, no sé qué traduce la primera palabra de desarrollo sostenible, son como 17 misiones que hay, que estableció la ONU para cumplimiento hasta el 2030 y de las cuales no se lleva en este momento ni siquiera el 2%. ¿Por qué? Porque las naciones no están interesadas en cambiar y ese es un papel que nosotros como Noágidas sí debemos hacer, no porque la ONU lo diga, sino porque realmente están dentro de nuestras 7 leyes hacerlo. Entonces sí debemos hacer proselitismo. Me dice Rubén, Muchas gracias. con gusto, con gusto. Ya te doy la palabra, Claudia, dice Rubén, o sea que el mundo por venir está contenido dentro del mundo llamado el mundo de la acción. Bueno, yo no lo diría así. Yo diría que el mundo por venir es sencillamente eso, es el mundo por venir. ¿Cuál es? ¿Hacia dónde vamos? Sabemos que nuestra alma es espiritual, pero no sabemos en qué nivel está. Sabemos que en medio de nosotros hay personas que tienen un alma muy elevada, así como hay otras almas que de pronto son más nuevas y no han llegado a ese nivel de espiritualidad. Entonces decir que todos van a llegar al mismo mundo por venir sería errado. La verdad es que el mundo por venir es solo eso, el mundo por venir, la siguiente estación. Puede que mi siguiente estación no sea la misma que tu siguiente estación, puede que tú vayas mucho más alto que yo. Eso solo lo sabe Dios, no hay manera de medirlo. Pero mientras estamos aquí, nuestro mover, nuestro actuar debe de concretarse en lo que hay aquí. Decíamos que en el judaísmo no existe la escatología, que es el estudio de lo que viene más allá. Ellos realmente no se centran en eso. Saben que sí hay un mundo venidero y que las almas van a ir a algún lado,
pero están más centrados en lo que hay que hacer aquí, porque el tiempo es corto y si yo me siento y dejo de hacer cosas por ponerme a pensar lo que voy a hacer allá, pues no voy a hacer las cosas que necesito para poder llegar allá. Ya me entienden. Entonces, no me voy a poner a soñar, a imaginar, cuando aquí hay un montón de cosas que sí me están llamando a la acción y que tengo que hacer. A eso me refiero. Adelante, Claudia. May, te quería, ese proselitismo es desde donde entendemos el proselitismo, porque no es como pararnos en plaza pública, como ve uno a muchas personas de la oficina del frente, hacer ese proselitismo y hacer esa algarabía, sino ese proselitismo que hacemos nosotros como Noágidas es desde nosotros mismos, desde el ser de nosotros mismos, desde el comportamiento sano y social que tenemos y que es adecuado y que a veces sí tiende uno como a sentirse raro en una sociedad como tan llevada por otras cosas y donde somos no el punto negro, pero sí el punto blanco. Correcto, correcto. Es con nuestro propio ejemplo, con nuestras propias acciones. Y como son nuestro ejemplo, nuestra decisión hacerlo, pues no estamos obligados a justificarnos delante de la gente. Yo veo que hay mucho no ágida que se tiene que justificar, entonces anda comprando peleas ajenas por allí y quiere meterse y si le hacen una pregunta ya lo lleva a la disputa, a la controversia. No, más bien es como si me hacen una pregunta, tratar de contestarla hasta allí, sin entrar en muchos detalles. Es como cuando el niño está pequeño y me dice, papá, ¿cómo vienen los niños al mundo? Entonces yo le voy a contestar de acuerdo a su edad, no necesito entrar en muchos detalles y darle una cátedra de educación sexual que después el niño va a salir más trastornado de lo que llegó. Él solamente quería que yo le contestara cómo llegan. Entonces, no, pues papá y mamá hicieron un niño y listo. No necesito decirle mentiras, no necesito hacer muchas cosas. Entonces, cuando llegan y te dicen, bueno, yo veo que usted tiene una forma de hablar distinta, yo veo que su presencia es distinta, la forma en que se relaciona con los demás, la forma en que ayuda, ¿en qué está usted? ¿Qué es usted? ¿Es un judío? ¿Es un musulmán? ¿Qué es lo que es? Y uno le dice, no, yo soy un no judío, porque si entro desde el principio a decir que soy un no ágida, pues ya no van a entender, pero si le digo, no, mira, yo soy un no judío que estudia judaísmo. Ah, ¿cómo es eso? Entonces ya uno empieza a hablarle un poquito más de los hijos de Noaj y que los hijos de Noaj hoy en día se llaman Noágidas y todo el movimiento que se generó. Pero es a través de mis preguntas, como dice Claudia, yo no voy a irme con una cartera a tocar las puertas, a decirle, vea, me permite unas palabras de la palabra de Dios, no sé qué. No, no le vamos a hablar de noajismo de esa forma, ni tampoco nos vamos a subir al transporte público a traer la voz de la verdad, como he visto varios que gritan por allí, es que la verdad hay que anunciarla y hay que decirla y a mí no me da vergüenza ser hijo de yo no sé quién. No, 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 no. Nosotros, el movimiento noágida es un movimiento racional, de gente que piensa, de gente que estudia. Nosotros vemos que la mayoría de estos grupos o de las personas que se llaman carismáticas pentecostales o como sea que se llaman, se mueven más por las emociones. Y aquí en el noajismo no caben. Las emociones son buenas si son para alegría, para bailar, para aplaudir, para estar felices, para reírnos de todo lo que Dios ha hecho, reírnos de felicidad, ¿no? No para burlarnos, sino para reírnos de la felicidad de saber las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho, de gozarnos en la mañana, de gozarnos en la noche, si está haciendo mucho sol, gozarnos y darle gracias al Eterno porque está haciendo mucho calor, si está haciendo frío también. Esas son las emociones que son permitidas para demostrarle cariño a nuestro ser querido, a nuestra pareja, a los hijos. Allí las emociones son permitidas, pero ese tipo de emociones surrealistas, eh, que
las tratamos de denominar a veces como trascendentales y hacerlas ver como si fueran experiencias divinas, no. No se trata de eso, nosotros somos completamente racionales y sabemos por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Sabemos en qué estamos parados, en qué se fundamenta el movimiento no ágida, de dónde viene y hacia dónde vamos. Esa es la gran diferencia. Aquí don Álvaro me ayuda. Sí, objetivos de desarrollo sostenible es objetivos de desarrollo. Esas son las ODS de la ONU. Nosotros tenemos nuestras propias ODS y no son propiamente para el 2030, son para el aquí y ahora, para hacerlo mientras tengamos vida, ir avanzando el paso a paso, como dice en Breslev, despacio, pero constantemente ser hoy mejor de lo que yo fui ayer. Eso es suficiente, no necesitamos hacer más. Son pequeñas victorias que vamos logrando. Nos pregunta Dairon, ¿la fe y la razón son compatibles y qué lugar deben ocupar? Según lo que explica que yo he leído, sé que hay otros libros que no he leído, deben haber infinitud de eso, pero al menos el de los portales del corazón nos habla de que sí son compatibles y de hecho trabajan de la mano y no delimitada de decir hasta aquí llegó esta y comenzó la otra. Él habla de que es algo que se entrelaza a lo largo de nuestro ejercicio de pensamiento. Entonces es muy difícil saber cuándo estamos actuando por emuná y cuándo estamos hablando desde el punto de vista de la razón. Nuestro cerebro, nuestra mente, por llamarlo mejor, nuestra mente, nuestra conciencia, procesa una cantidad de archivos y de sensaciones y de interpretaciones que tienen que ver con lo que hemos leído, con lo que hemos estudiado, con esta clase que estamos tomando hoy, con las clases con los rabinos y con todo lo que hacemos y elabora pensamientos y esos pensamientos siempre están en disputa entre el bien y el mal. Entonces, saber cuándo algo es racional y cuándo es de la fe es muy difícil diferenciarlo. Unas veces está el uno, otras veces gana el otro, es una disputa, pero lo miramos como un conjunto, como un pensamiento, y nuestra función racional es que ese pensamiento sea juzgado por nosotros mismos para saber si eso es bueno o eso es malo. Y eso lo sabemos antes de ir a hacer las cosas o antes de abrir la boca, porque allí sí estaríamos cometiendo una transgresión. Pero mientras esté en el nivel de pensamiento, lo podemos juzgar y podemos saber. Entonces, no, lo importante es saber de que sí son compatibles y de hecho trabajan en armonía. El título del libro se llama Las puertas del corazón, los portales del corazón, perdón, los deberes del corazón, así traduce, los deberes del corazón. Creo que es del Gaón de Vilna, si mal no estoy, el escritor de ese libro. Muy bueno, hay un curso completo con el Rap to Via Server, son como 9 o 10 capítulos que los habló en su canal, allí lo pueden mirar, está completo, completa toda la serie de los deberes del corazón y lo explica de una manera muy, muy entendible, más fácil que leerse el libro, que es un libro de una filosofía muy profunda. Creo que está en nivel uno y nivel 2. Interesante que de pronto lo puedan encontrar allí. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, nos quedan más o menos unos 20 minutos y nos falta todavía llegar al segundo, tercero y cuarto punto. Apenas vamos en el primero y me gustaría detenerme allí para contestar preguntas para que podamos saber de qué entendimos. Vamos a hacer una recapitulación. Si alguien me quiere colaborar entonces y podemos comenzar. Estamos desde la creación hasta la redención. Estamos buscando las causas de la universalidad del judaísmo, que es lo que nos da a nosotros el marco legal, el marco de pensamiento para entender la validación que tiene el no judío para ser llamado no ágida y para lo que después vamos a ver clases más adelante, lo que dio pie a la cuarta revolución de la Torá,
que es lo que Gallenay promueve como algo que fue necesario hacer. Estaba prohibido enseñar la Torá a alguien que no fuera judío, pero que dado al mandato del Rebbe, era necesario romper ese sello y que se abriera todos los libros de la Torá, desde lo más simple hasta lo más complejo. Por eso estamos hablando aquí algo de Zohar, no solamente de Bereshit, sino también del Zohar, de Kabbalah, muy limitada, porque yo no soy maestro de Kabbalah y no es mi intención enseñar Kabbalah, pero sí quiero que entendamos que hay unos principios o unos propósitos de Dios cuando creó el mundo y que dentro de ese propósito no está solamente rescatar a su pueblo Israel, sino a todo el mundo en general, para todos. Entonces, dejamos para la próxima clase seguir con el segundo motivo que establece la Torá para que Dios hubiera creado el mundo. Estamos en el primer motivo y ese primer motivo fue llamado, si alguien me puede acordar, ¿cómo se llamó el primer motivo? Una morada en los mundos inferiores. Así es, una morada en los mundos inferiores. ¿Por qué Dios, siendo perfecto, por qué siendo incorpóreo, prefirió, en lugar de estar en el mundo superior? ¿Cómo se llama el mundo superior? El mundo de la Inspiración. Emanación. en Emanación. Perdón, emanación, sí. el mundo de la emanación. Bueno, no quiso estar más en el mundo de la emanación, entonces, ¿cuál era el mundo que le seguía? La creación. El mundo de la creación, correcto. Donde las cosas son creados de o desde la nada. El mundo de De la nada. creación, Dios creó las cosas de la nada. Dice que al principio, en el principio, no había nada y Dios creó al mundo a través de su palabra. Entonces, ¿en qué mundo estaba en ese momento Dios? En el mundo de la creación. De, de la creación. Y cuando creó el mundo, pasó al mundo de la Formación. formación, donde las cosas ya fueron creadas a partir de algo y ya empieza a haber una noción de la autoconciencia, donde vemos entonces todo el recorrido de la evolución, que es muy válida. Andrea, denme un segundo aquí. No, bueno, perdón. Sigo. Entonces, está todo lo que se creó, que estaba en el mundo de la creación, y ahora están Que en el fue creado de la nada, de la el formación, mundo de la formación. donde ya empiezan a formarse cosas a partir de algo. Entonces, ¿cómo lo quiere usted llamar? Si primero había el ADN de un renacuajo y ahora es un lagarto y el día de mañana será una gallina, que es un descendiente directo de los dinosaurios. Entonces, la gallina fue creada a partir de algo, o fue formada más bien a partir de O algo. sea que esto, perdón, esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la ley darwiniana de la evolución. Sí, correcto. Digamos que es una explicación que encontró el científico para explicar lo que él estaba viendo en la naturaleza y lo explicó de esa manera. Los sabios judíos lo explican desde la manera de la Torá, lo explican de esta otra forma, pero básicamente es lo mismo. Dios, Sí, porque inicialmente estaban estas dos teorías, la de la creación y de la evolución, básicamente la ley de Darwin o la teoría darwiniana, y se peleaban las dos, ¿no? O sea, eran opositoras las dos leyes, y entonces lo que nos enseñaron, ahí, como dice Claudia, allí en la puerta del frente, era que Dios dijo, hágase la gallina y se hizo la gallina, no fue por evolución,
que era lo más lógico, ¿no? O sea, las personas que pensamos decíamos, pero no, que no fue. Y existe en la ciencia, en la arqueología, y entonces existe que sí hubo una evolución. Hay una evolución y estamos en evolución en este momento. Estamos en, De hecho, la Tierra está en plena evolución en este momento. sigue. ¿Por qué? Porque es que lo dice la Torá. La creación no fue un acto que Dios hizo en 7 días y entonces ya terminó el séptimo día, vino Shabbat y entonces Dios se fue a descansar porque ya creó el mundo. No, Dios gobierna el mundo, Dios sostiene el mundo y el mundo está vivo y está en movimiento y está en constante creación porque existe. Vamos a ver qué tanto saben ustedes. ¿Por qué decimos que el mundo sigue en constante creación? Porque Uh, todo cambia, porque no, las cosas, pre- todo se transforma. pregunta de examen. El Porque mundo Dios sigue creando todos los días. sigue creando, pero sigue, ¿cómo creó Dios el mundo? ¿A través de qué? La La palabra. Él palabra. habla. A De la través de la palabra. palabra. Y mientras haya palabra de Dios en este mundo, va a seguir habiendo creación. ¿Cuándo se va a acabar este mundo? El día que no haya palabra de Dios. ¿Y quiénes se encargan de que esa palabra de Dios se mantenga en este mundo? Estos pechitos. Estos Nosotros, sí, pechitos que claro. estudiamos Torah, que difundimos Torah y que hablamos de esto, somos uno de los tres pilares que sostienen el universo. ¿Cuáles son los tres pilares que sostienen el universo? El La estudio de la Eso, sedacá, Torá, bondad. La la bondad, el plegaria, estudio de El Torah. amor, la la bondad, la acá. alegría, la No, bondad, son el tres. Estoy estudio. la hablando de tres. plegaria, Amor, bondad, No, alegría. Doña el Rosa, estudio de la Torá, la Dai- plegaria La Dairon sedacá. y la y las Sedac. buenas acciones. Las buenas acciones, sí. Entonces tenemos la bondad, que es Sedaká, buenas acciones. Todo lo que tenga que ver con eso es la Sedaká, las buenas acciones. La oración, que es la misma plegaria, y se llama servicio divino, el servicio a Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo? Creó el mundo. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? Servirle. ¿Cómo le sirve? A través de la plegaria, a través de la plegaria y de las buenas acciones. ¿Y qué le ayuda a hacer eso? El estudio de Torah. Esos son los tres pilares que sostienen el universo. Entonces, el mundo no se va a acabar mientras haya gente que está estudiando Torah, y no es solamente estudiarla, es estudiarla y enseñarla, porque estamos en un mundo de acción. Entonces, hay que enseñarla a las personas. ¿Cómo la enseñamos? A través de estas reuniones de Claudia de Noágidas, Bogotá, nos reunimos los viernes y enseñamos entonces Torah para no judíos. Pero cuando cerremos este capítulo, esta sala, usted tiene que empezar a hacer todo lo que vimos con su familia, con sus amigos, con las personas que conoce, porque entonces no habríamos hecho nada. Eso es el servicio a Dios, la plegaria, los actos de bondad y el estudio de Torah juntos se complementan y eso es lo que sostiene este mundo. Mientras haya palabra de Dios, va a continuar la creación, es un acto continuo, no se terminó allá hace 5.784 años, continúa hasta nuestros días y cada día por eso le decimos a Dios, ¿cómo es la oración? Eh, la oración que hacemos cuando abrimos los ojos, que le decimos a Dios. Te Bendito agradezco, Rey seas por haber, viviente. te Adán. agradezco por haber vuelto el alma a mi cuerpo. No sé. Por devolver el alma a los cuerpos muertos. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro Rey. Así es la oración que toda persona, sea judío o no sea judío, debe decirlo. Nos pregunta Angie, se cae el tema del arrebatamiento. No existe arrebatamiento, no va a haber arrebatamiento, no es necesario el arrebatamiento. Eh, Estamos hablando más bien de una emancipación de las almas, donde esta época histórica, donde se abrieron los libros de Torah y la Torah está iluminando a todo el planeta, vamos a ser nosotros testigos y también vamos a ser actores de que esa luz de la Torah llegue hasta el último rincón. Entonces no va a ser necesario arrebatamiento, eso no va a suceder, eso creo que es un invento babilónico, eso ni siquiera está en la Torá, eso lo sacaron de por allá de algún libro que consiguieron y les pareció bonito allí.
Cómo nos engañaron, por Dios santo. Yo, mire que es que a mí ya no me da margen, me da risa. Y seguro, ¿cómo puede haber uno caído en semejante cosa? Y tan difícil que es desaprender. Sí, es difícil porque yo le decía al rabino Ariel Grossman, borrar es difícil, tenemos es que como ir colando y que quede lo bueno que nos enseñado, la forma de, todo lo bueno, porque en este mundo denso, detrás de un pensamiento que sea malo, siempre va a haber algo bueno. Toca escudriñar, escarbar hasta lo más profundo, pero siempre vamos a encontrar esa midot, que es esa perlita de luz que está allí oculta en medio de todo ese mal proceder. Me pregunta, ya voy con Claudia, Dairon, en los planos espirituales, ¿cómo se puede explicar el impacto que tiene nuestro estudio de la Torá? O sea, las personas que nos rodean. Pues mira, yo creo que si estamos ayudando en la creación del mundo, cuando estudiamos Torah, o sea, estudiar va en sinónimo con enseñar. Entonces, estudiamos Torah para enseñar Torah. ¿Y cómo la enseñamos? A través de nuestras buenas acciones, a través de nuestra sedacá, de nuestra bondad, de nuestro actuar cotidiano. Entonces, las personas que nos rodean sí van a ser impactadas porque van a recibir bondad, porque van a recibir amor, porque van a recibir cosas buenas y bonitas. Entonces, las personas van a decir, esta persona estudia Torah y esta persona vive la Torah que está estudiando. Y eso va a ser el impacto positivo que nosotros vamos a hacer. Y ahí, Eh, perdón, perdón, hacer buenas acciones con nuestros semejantes, eh, actuar bien con nuestros semejantes sin esperar que nos agradezcan, ¿no? Porque muchas veces uno hace acciones buenas y resulta uno siendo el malo del paseo, que sucede muchas veces, pero pues uno tiene la conciencia y uno sabe que uno fue una buena acción y hacer buenas acciones de esa manera y no esperar a que, ay, qué bueno que usted me la hizo, esperar agradecimiento o retribución de alguna forma por esas buenas acciones que uno hizo. Sí, y eso es debido entonces que si uno hace una buena acción esperando una retribución para uno, eso es idolatría. Porque no la estoy haciendo porque Dios me ordenó hacerlo, sino porque lo estoy haciendo porque estoy detrás de algo, para mi beneficio. Y eso es idolatría. Entonces, no puedo caer en un pecado de idolatría. Si Dios me ordenó, haz cosas buenas, entonces yo las hago. Y si me preguntan por qué las hago, pues porque Dios me ordenó que lo hiciera. ¿Por qué enseño Torah? Porque Dios me ordenó que lo hiciera. Entonces, no lo estoy haciendo para mi propio beneficio, sino que lo estoy haciendo porque sé que hay un Dios encima mío y que está dirigiendo y vigilando todas mis acciones. Entonces, si pagan bien, si pagan mal, es algo que a mí me debería de resbalar, pero Ujú. obviamente si me pagan bien, eso me va a retroalimentar. Y si me pagan mal, pues tengo que también aprender de eso y saber a quiénes están interesados en aprender y enseñarles, porque el tiempo vale y el tiempo es corto y entonces hay que saber aprovecharlo y por eso hablamos de que todo en el noajísmo y en el judaísmo es racional. Claudia, adelante. Y, perdón, Meir, una acotación y es que para uno desaprender en el monoteísmo de la Torá, es bueno comenzar a hacer ese proceso de la lógica y de la racionalidad eh, para comenzar a entender y hacer un buen proceso, ¿sí? Comenzar a desaprender, por eso es importante el estudio, es importante preguntar, es importante estar en estas clases, porque ahí es donde yo me doy cuenta, porque si yo no estoy plenamente consciente de lo que estoy aprendiendo, estoy como poniéndole una capa a lo que tenía y haciendo de pronto una mezcla loquísima porque no estoy saliendo de las dudas, ¿sí? Entonces sí es importante llamar a esa lógica y a esa racionalidad y que pernocte de aquí en adelante con nosotros porque venimos de un tema muy, muy emocional, venimos de un tema y yo
Y nosotros para salir pasamos por varias fases y una de las fases donde pasamos y que a mí en lo personal más me dio duro fue haberme dado cuenta que yo nací y me encapsularon en un tema que yo ni pedí ni nada, pero ahí me metieron toda la vida y no supe ni cómo, ni cómo, ni por dónde, ni nada, sino y me hicieron una cantidad de ceremonias y una cantidad de cosas y uno comienza ya en el periodo donde uno ya está, pasa uno por esa fase como de rabia, pero obviamente uno no puede sentir rabia contra la mamá ni contra el papá, pues porque uno les tiene que tener honor, pero sí siente uno como, ¿por qué no tuve libertad de elegir? ¿Por qué no me dejaron elegir? ¿Sí? Entonces, pero es importante hacer ese llamado a eso al interior, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, 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 está escuchando bien. Ok, eso por un lado. Por el otro, lo que decía la señora Rosa, me trae a colación una clase del rabino David Chalén que decía, no hay cosa que le haga más daño al alma que esperar en otra persona, porque es desgastarme yo en que será que me van a dar, será que fulana le hice un favor, será que cuándo me lo irá a devolver, ojalá me lo devuelva. Es como poner a otros en deuda con uno y eso no está bien hacerlo. Lo que se haga, se hace y ya queda como en el tarro del olvido. Así es. Gracias, Meir. no, a ti, Claudia, eso es muy cierto. Es como cuando nosotros le preguntamos a la gente en las conferencias, el que nace pobre eh, no puede hacer nada, nació en una familia pobre y creció en una familia pobre y eso no lo hace ni más ni menos, pero que a los 30 40 años siga siendo pobre, entonces ahí sí hay un problema, porque quiere decir que esa persona no ha cambiado, no ha hecho. Nosotros podemos haber nacido en una familia de una generación de gente que practicaba idolatría, pero que hoy a la edad que tenemos y con el conocimiento que tenemos, sigamos creyendo en esa idolatría, pues eso sí ya es un problema. Entonces es necesario romper con esos esquemas. Es preferible que nos digan, soy el primero de una generación de monoteístas, a que nos digan que soy la última generación de idólatras y que después de mí van a seguir otras. Entonces es necesario que rompamos con esa cadena y que hagamos un cambio, no importa que seamos los primeros en nuestra generación familiar, pero es necesario hacerlo. De nosotros mismos depende, no depende de nadie más. Bueno, Claudia, tenemos ya las 9 de la noche, hora de Colombia. Llevamos 2 horas aquí hablando de Torah, muy agradable. Si pudiéramos Qué seguir, rico. yo por lo menos podría seguir, seguir y seguir, pero dejemos tema para la próxima clase. Queda pendiente entonces seguir con el segundo, tercero y cuarto motivos que enumera la Torah para la creación del mundo. Después de eso, vamos a ver acerca de. Vamos a adelantar aquí un poquito. Tenemos segundo, tercero, cuarto motivo. Vamos a hablar acerca de un término, no sé qué tanto hayan estudiado ustedes Torah, algo que se llama Havayá. Havayá es uno de los nombres sagrados de Dios que se dice para no decir su nombre santo de las 4 letras. Entonces, en el día de Yom Kippur no se mencionan las 4 letras de Dios, el nombre, sino que se dice Havayá. Entonces, Havayá es el nombre que es una transposición de las letras para no escribir su santo nombre en vano. Entonces es un nombre válido que sí lo podemos decir y de pronto para algunos va a sonar algo nuevo, pero tiene que ver con la Yud, la Hei, la Bab y la Hei, las 4 letras que componen el nombre de Dios. Y en eso hay un secreto, los 4 motivos de Dios en el secreto de Havaya, en el secreto de su nombre, que traduce exactamente, literalmente, aquello que trae todo a la existencia a partir de la nada. Entonces ahí sí Es lo vamos a que se deber llama el tetramacrón, el tetragramaton. tetramatrón, Sí, tetragramatrón, sí, gracias.
esencial de Dios, exactamente las 4 letras. Entonces vamos a Tetragrámatron. hablar algo de ese Havayá. Eso nos va a tomar un buen tiempo y yo creo que ese va a ser la clase de la próxima semana. Vamos a tener 4 motivos y después vamos a hablar cómo están esos 4 motivos en el nombre de Dios. Esa es la base, el fundamento, y después ya en la clase futura vamos a ver cómo esos 4 motivos eh, tienen que ver con la filosofía del pensamiento judío. Vamos a hablar un poquito de Bacon, vamos a hablar de las 4 causas, vamos a hablar algo de los 4 elementos, como Bacon, que es llamado el padre de la filosofía de la ciencia moderna o el filósofo de la ciencia moderna, está en contraposición a Maimónides, pero que finalmente el pensamiento judío tiene que ver es con Maimónides. Y ya después de allí sí vamos a hablar de cosas más eh, que nos llegan a nosotros con respecto al noajismo. Vamos a hablar de cómo hacer para crear el templo divino, cómo lograr esa comunicación con Dios, la plegaria, los 6 preceptos. Esta clase, yo quiero llegar a esa clase porque esto va a ser un, un corchadero para mucha gente. Yo cuando estaba transcribiendo las notas de la conferencia del Rav Ginsburg, me di cuenta que en realidad no sabía nada o no sabía explicar las cosas como realmente sucedieron y esto nos va a ayudar muchísimo. Yo les pido el favor a ustedes que hagan todo lo posible los viernes en la noche para no faltar a esta cita, porque de aquí vamos a salir muy fortalecidos y con mucho conocimiento acerca de lo que la Torá dice de los noágidas, de dónde viene nuestro movimiento y nuestra identidad. Agradecerles a Claudia por su espacio, por su tiempo, por la convocatoria y a todos y cada uno de ustedes por haber estado aquí y que Dios nos bendiga esta semana. Que